Vivimos en una época en la que el dinero no siempre se toca o no siempre es tangible, pero sigue decidiendo guerras, conflictos o involucrándose en decisiones importantes que se toman a nivel colectivo como sociedad. Bitcoin nació como una rebelión silenciosa tras la crisis financiera de 2008. Hoy en día, casi 2 décadas después, ya no es solo una moneda digital, es un fenómeno político y es también un fenómeno tecnológico y cultural. Las criptomonedas o criptodivisas prometen descentralización, soberanía financiera, así como nuevas formas de organización monetaria para la gente del mundo de hoy. Pero su volatilidad genera incertidumbre, por otro lado, especulación, burbujas y desafíos complejos o cada vez más complejos para los estados. ¿Qué hay realmente detrás de Bitcoin y de la tecnología blockchain? ¿Es una reserva de valor, una herramienta de emancipación o simplemente un nuevo activo especulativo del siglo XXI? ¿Y qué papel juega la tecnología blockchain en esa infraestructura invisible que aspira a redefinir no solo el dinero, sino también la forma en la que votamos, contratamos o compartimos información? Hoy vamos a hablar de todos estos temas con Adrián Bernabeu, que lleva metido en este mundo de las criptodivisas, de la tecnología blockchain y de Bitcoin desde el año 2016. Un año en el que el precio de Bitcoin se sitúa alrededor de los 900 euros y hoy está alrededor de los $90.000. Casi 100, bueno, mucho más que eso, en todo caso, 100 veces más. En todo caso, Adrián lleva 10 años dedicado plenamente a esto, conoce mejor que la mayoría de gente todo este sector y esta industria, y hoy nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor desde nuestro punto de vista de personas que no participamos profesionalmente en ello, pero que sin embargo nos interesa. Bienvenido a Puzzle de Fronteras, Adrián Bernabeu, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, Guille. Será un placer esta conversación. Además de todo lo que acabo de decir, Adrián ha escrito este libro llamado Bitcoinismo, en el que se responde a muchas de las preguntas que nos vamos a hacer aquí hoy, bastante más desarrolladas, porque hoy no tenemos todo el tiempo que llevaría a leer este libro, pero a quien le interese y se quede a lo mejor con alguna pregunta más o con ganas de profundizar un poco en ello, les animamos a que pues, lo busquen. Está disponible, ¿no?, en las mayores. En todos los sitios, porque gracias a Grupo Planeta está disponible en todas las librerías de todos los lugares, y no de forma, pues, en cualquier otro país se puede a través de Amazon. Estupendo. Pues entremos al tema que nos ocupa hoy, a Bitcoin. Antes de meternos de lleno en las preguntas, creo que conviene establecer una pequeña diferencia, bueno, no tan pequeña, que distingue a todas las criptodivisas como Bitcoin del resto de divisas adoptadas tradicionalmente por los países del planeta, como pueden ser el dólar, el yen, el yuan, el euro, que es lo que llamamos en el fondo el dinero fiat. Empecemos por describir estos dos conceptos, y del dinero fiat y del dinero cripto, y cuáles son sus principales diferencias. Vale, el dinero fiat en realidad es un dinero emitido por un gobierno. Es un dinero que se basa, digamos, en la confianza a ese gobierno, y lo puede emitir un gobierno de forma arbitraria o voluntaria o de forma unilateral, podríamos decir. Es un error también creer que las criptomonedas son una alternativa al dinero fiat o que simplemente son dinero. Creo que eso es un gran error y genera muchísimas confusiones sobre su valor, sobre el tema de la volatilidad, sobre todo ese tipo de cosas. Y más aún, creer que Bitcoin en realidad trata de ser un dinero que sustituye a cualquier dinero que conocemos habitualmente emitido por los gobiernos. Claro, cuando escuchamos la palabra Bitcoin, la palabra coin referente a moneda nos hace confundirnos muchísimo en este aspecto. Yo dedico mucho tiempo en el libro a hablar justamente de este tema, y creo que ayuda mucho más cuando pensamos en Bitcoin como si fuera oro. Si pensamos en oro, ya empezamos muchas de las preguntas que nos surgen se responden si directamente pensamos, y si fuera oro, ¿cómo sería esta respuesta? Así que seguramente muchas de las partes que conversemos vamos a poner esto sobre la mesa vale, y esta pregunta, imaginemos que es oro.
Ujú. ¿Cómo se respondería a esta pregunta? Facilita muchísimo la comprensión de esa manera. Claro, porque bueno, sí, el oro es un valor, Ujú. todos lo tenemos claro, es además tasable, y es una reserva de valor y es un valor que responde a unas condiciones particulares que Ujú. juntas lo proporcionan ese valor, algo que Bitcoin, como vamos a ver, tiene también. Efectivamente, que es valioso por sus características, trata de cumplir con muchas de esas utilidades, podríamos decir, como pasa con el oro, aunque se piensa que el oro es valioso por sus utilidades, por ejemplo, Químicas o... sí, no tan químicas, sino la gente dice, no, pero se puede utilizar para temas industriales o cosas de ese tipo, cuando eso en realidad, o para joyería, que en realidad es al revés. Es decir, la joyería Utiliza oro. claro, utiliza el oro y surgió como una forma de portar el oro. Así es, ese es el origen de toda joyería. Es, oye, ¿cómo llevo conmigo aquello que es valioso para que no me lo sustraigan, para que no me lo roben, para no dejarlo en un lugar, sino que lo llevo portado conmigo y lo puedo utilizar si lo necesito en cualquiera de esos momentos? O sea, que es al revés. Pero bueno, igualmente de la cuestión concreta del oro, sí nos va a ayudar a entender por qué mucha gente encuentra incongruencias en Bitcoin como moneda de curso legal o como moneda de medio de intercambio o ese tipo de cosas que a veces no nos encaja, claro, porque tampoco es lo que el oro busca. Y tampoco es necesario que el oro sea un medio de intercambio para ser valioso. Entonces empezamos a responder muchas de esas incógnitas, digamos, o preguntas cuando entendemos Bitcoin como si fuera oro. Claro. Aunque con muchos matices, obviamente, hay muchos detalles. Así es, y puede ser desde... Me hace preguntarme ahora que a lo mejor hemos endosado esa obligación al Bitcoin porque como en un momento dado hemos escuchado, bueno, es que se compró no sé qué con Bitcoin o se va a aceptar Bitcoin como medio de pago para no sé qué, o cuando en un momento dado El Salvador anunció que lo iba a incorporar como una alternativa de divisa de curso legal, incluso. Como que al fin y al cabo, sin saberlo, quizá estamos poniendo esa expectativa, ¿no?, encima de Bitcoin y del resto de criptodivisas para que puedan cumplir esa función cuando igual no es su principal función o la que más sentido tendría, ¿no? Tal cual, así es. Y en este sentido, Bitcoin y estas demás criptodivisas de las que también vamos a hablar no podrían existir si no existiese previamente la tecnología a la que están intrínsecamente vinculadas, que es la tecnología blockchain, cuyo nombre en inglés ya nos da una pista un poco de por dónde va, blockchain, o sea, una cadena de bloques, pero ¿por qué es una cadena? ¿Qué es cada bloque? Y ¿cuál es el verdadero valor de ese funcionamiento tan particular que tiene? Esa también es una confusión habitual y es que en realidad el concepto de blockchain ya existía. De hecho, hay más o menos invenciones muy similares desde el año 92. Es decir, lo relevante de Bitcoin en realidad no es tanto blockchain, que sí es necesario, pero es una pieza. Es como si dijéramos vulgarmente que el coche tiene ruedas y que la rueda es lo que hace más importante al coche. Bueno, es una pieza más y es relevante, pero quizás hay vehículos que no necesitan quizás ruedas como las entendemos y que podrían servir de esa misma manera. O sea, Bitcoin en realidad tiene muchas piezas que son increíblemente relevantes y blockchain es una de ellas. Y también hay una confusión en creer que blockchain es lo que hace común a todas las criptomonedas y que solamente por tener esa tecnología ya son iguales. Y me gusta hacer una analogía en este sentido y es como si la tecnología, digamos, vamos a poner, mira, del dinero fiat, imaginemos que es el papel, es el soporte que valga la redundancia, soporta esta tecnología del dinero. Sí. Y la tecnología que lo soporta es el papel, ¿no? Pero en cambio todos los papeles no son iguales solo por que sea papel, ¿no? Y el valor de esa tecnología no lo da solamente el papel, eso solamente es uno de las piezas que hace posible que eso funcione, ¿no? Y en realidad lo que hace que sea relevante la blockchain, y voy a ir a tu respuesta porque en realidad a tu pregunta respondiendo a esto, porque en realidad es muy amplio decir, poder responder cómo funciona cada uno de los bloques, nos meteríamos en un fango técnico bastante complejo, pero efectivamente sí se necesita
que esos bloques de información sean concadenados y que tengan una inmutabilidad. Si no hay una inmutabilidad, es decir, si tú puedes modificar los bloques anteriores, puedes modificar la historia de lo que se ha creado, los datos que se han incluido en esos bloques, y por lo tanto no tendría sentido una blockchain. Ujú. Y en cambio eso no sucede así en todas las criptomonedas, porque hay otras tecnologías, aparte de esa blockchain, que le dan la inmutabilidad. Por ejemplo, la descentralización, es decir, que haya muchos nodos replicados alrededor del mundo con esa misma información. Si los nodos son pequeños, o sea, es decir, si hay pocos nodos, si somos tú y yo, por ejemplo, o 3 nodos que tienen esa información, que tienen esa blockchain, nosotros 3 nos podríamos poner de acuerdo para modificar esa blockchain. Y en realidad tiene la tecnología blockchain, pero si nosotros nos podemos poner de acuerdo y modificamos esa blockchain, ya no es una blockchain inmutable, entonces da igual que sea una blockchain. Eso es lo que la gente confunde, que el hecho de que tenga una de las piezas no quiere decir que cumpla con las características que hace valiosa a esa blockchain. O sea, necesitamos de una descentralización, necesitamos de que haya muchos nodos replicados en el mundo para generar las bondades de esa blockchain, ¿no? Y eso, en realidad, solo lo cumple Bitcoin, por hacer el camino corto. La mayoría de criptomonedas son unos pocos nodos quienes gobiernan, o son una empresa pequeñita, o son gente que se conoce, o una alianza de ciertas instituciones que se conocen y que podrían incluso modificar esa serie de datos. Por lo tanto, da igual que utilicen blockchain porque no tienen las ventajas, claro, o la fortaleza. Despotismo ilustrado, se podría decir un poco, ¿no? Al fin y al cabo. Porque... Es una forma de resumirlo. Y es verdad, porque al fin y al cabo, aunque no sepamos mucho de blockchain, sí que sabemos que gran parte de su valor reside en esa descentralización de la que hablamos, que, no, corrígeme si me equivoco, pero muy resumida, o al menos como yo creo que se puede ver desde fuera, es pues eso, esa grandísima cadena de bloques que están conectados, que son interdependientes, que todos cambian a la vez, y que por tanto es imposible modificar por parte de un individuo, ¿no? Al fin y al cabo, o la tecnología actual por lo menos no permite que realizar un cambio como tendría que ocurrir en esa cadena de bloques para que se repliquen todos esos nodos a la vez, que es lo que necesitaría para no que esa información se tradujese como real, ¿no? O sea, es una verificación constante de lo que se incluye en esos bloques, que normalmente son transacciones. Esas transacciones se verifican constantemente por muchos nodos al mismo tiempo, y si hay alguno de esos nodos que trata de modificarlo, los demás dirían, oye, esta información no es correcta. Los demás, la mayoría, tenemos otra información. Por lo tanto, tú estás queriendo decir algo falso. Estás intentando incluir una información falsa. Pero si somos pocos nodos, sí se podría llegar a corromper esa información, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más descentralización hay, más difícil es que esa información se modifique. Así es. Y bueno, hablando, dada la diferencia que claramente, bueno, yo veía que alguna vez diferencia había, pero nos has explicado que el Bitcoin y la blockchain son no independientes, pero no, son dos cosas distintas. Y sin embargo, hoy en día se va viendo que hay muchos sectores que cada vez están más interesados por esa tecnología blockchain, aunque todavía no adopten Bitcoin y todo eso, pero sí que el funcionamiento de esa descentralización, por así decirlo, de los datos que manejan, les parece una buena posibilidad como de referencia de crecimiento para el futuro. Me pregunto si más allá de las criptodivisas, blockchain tiene utilidades reales y en las que aporta una mejora considerable respecto a su antecesor. Piensa la pregunta, o sea, en realidad, Guille, porque siempre como que hay esa visión, ¿no?, de utilidades reales, por ejemplo. O sea, ya es una utilidad real. Es una utilidad súper real el hecho de poder tener un valor que sea incorrompible, que esté descentralizado a nivel mundial, que no dependa de una única entidad, que sea neutral al mundo, que no haya un país o una empresa que tenga el monopolio de ese capital, podríamos decir, sino que sea algo por igual para todos, que sea ecuánime para el mundo. Eso es una utilidad increíble. O que una persona tenga la capacidad, por ejemplo, de
de no ser confiscado por un país corrupto o ese tipo de cosas. Eso es una utilidad increíble. O que no pueda haber una censura de una transacción simplemente por quién seas o por lo que se supone que alguien te acuse o que estés en uno de estos países complicados y que puedas recibir desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, de forma sin preguntarle a nadie, independientemente de lo que tu país te quiera imponer. Eso es una utilidad increíble. Eso ya son utilidades reales. O sea, ya son utilidades reales. Entonces, que queramos darle otro, se puede, por supuesto, pero normalmente quienes quieren ejercer la utilidad de una blockchain normalmente, si lo piensas bien, no son descentralizadas. O sea, que podríamos, sin hacer publicidad, hay un supermercado muy importante del mundo que quiso hacer utilizar blockchain para hacer trazabilidad de su carne, de su pollo más específicamente. Claro, o sea, yo como empresa quiero hacer una trazabilidad supuestamente inmutable para decirle a mis clientes, oye, este pollo tiene una trazabilidad específica y puedo comprobarlo porque está en una blockchain y esa información no se ha modificado. Bueno, en realidad eres tú el único que tienes esa información. Eres tú quien ha puesto esa información ahí dentro. Eres tú quien realmente podrías haber incluido una información diferente o incluso puedes llegar a modificarla porque solo depende de ti. Entonces, no tiene una utilidad real esa blockchain. No tiene un sentido. De hecho, en el libro, si no me equivoco, y mira que me pillas, creo que es la página, en la página creo que es 113, hay unas preguntas específicas que puedes hacer para cualquier tipo de propuesta relacionada con blockchain o para cualquier nueva hipótesis o idea que surja relacionada con esa tecnología para poder decir, ¿tiene sentido o no? O sea, si cumple con estas condiciones o no, tiene una consistencia. Un crash test de... Sí, exacto. ¿Y qué tipo de preguntas habría que hacerse, por ejemplo? Pues una de ellas es eso. Oye, ¿quién tiene la capacidad de incluir información? Pues claro, si son unos pocos, pues esa información puede estar sesgada, en realidad, porque o eso mismo, ¿tienen la capacidad de modificarse realmente esa información? O sea, ¿es realmente inmutable para cualquier persona o para cualquier institución? Pues si se puede modificar, puede ser corrompida. Claro. Entonces, son ese tipo de me recuerda, de hecho, el criterio de descentralización, según lo planteas un poco, al fin y al cabo, el criterio de democracia. Efectivamente. Porque puede ser muy aparentable, pero que luego le falten condiciones básicas, como justamente la división de los poderes. Tal cual. Es que, Guille, es eso. O cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, imagínate, no, esto es un país democrático. Bueno, o sea, puede haber habido unas elecciones y que esa representación se haya corrompido y que ahora sea un dictador. Pero eso no quiere decir que estén en democracia, ¿no? Entonces, es una cosa muy parecida, en realidad. Oye, no, yo es que utilizo blockchain. La tecnología sí, pero no tienes las cualidades de lo que es utilizar una blockchain. De la misma forma en la que, siendo un dictador, aunque hayas accedido por parte de la democracia, no tienes las bondades, digamos, o las características de una democracia. Es algo muy parecido, sí. Pues sí, creo que es una buena comparación y creo que podemos usarla un poco para como referencia para lo próximo que vamos a hablar, porque en el fondo, aunque para ti esto es un poco superficial, para la mayoría de los que estemos escuchando esto, nos va a requerir un pequeño ejercicio intelectual de meternos en algo en lo que tradicionalmente no estamos tan versados. Esta pregunta más o menos la hemos respondido en cierta medida, pero quiero formulártela tal cual. Entre las criptodivisas y la blockchain hemos visto que son independientes, como si... No, o sea,
están vinculadas la una a la otra, pero quizá no necesariamente. Pero en el futuro no sé si hay alguna de las dos que pueda tener un uso más extendido o que se empiece a implantar en más sectores de forma más regular. O, por así decirlo, ¿a qué podemos acostumbrarnos antes? ¿A la blockchain como un recurso industrial disponible o a Bitcoin y otras criptodivisas como reserva de valor, moneda de intercambio, cualquier tipo de transacción así? Desde que conocí este mundo, he cambiado de opinión. O sea, ha pasado ya muchos años, son 10 años o más de 10 años, y yo sí consideraba que blockchain podía tener una utilidad muy fuerte en muchos aspectos. También consideraba que las criptomonedas, dependiendo de la utilidad, porque hay utilidades muy diferentes, desde algo parecido a un vale o unos puntos que pueda haber no sé, en una compañía o en un supermercado o cosas de ese tipo, hasta la utilidad de, no sé, de aplicaciones descentralizadas. Hay un montón de casuísticas distintas. Sí pensaba que cada una podría tener incluso su nicho y demás. Lo que pasa es que hay una confusión entre la utilidad de esa tecnología y el valor que pueda tener su token o su criptodivisa respecto a la utilidad de esa tecnología. Es decir, no tiene por qué haber una correlación. No tiene por qué haber o sea, Internet es valioso y Internet no necesita un token para ser valioso. Y de hecho, aunque existiera un token, no tiene por qué estar unido como tenemos unido unas acciones a una compañía. Porque eso sí tiene una correlación muy directa, ¿no? Y no pasa lo mismo en el mundo de las criptomonedas y me costó tiempo entender esa desconexión que existe. Entonces, sí creo que va a tener mucho, bueno, de hecho ya tiene mucho sentido, ya tiene mucha relevancia y cada vez más a nivel geopolítico y a nivel personal también, a nivel más del individuo, digamos, Bitcoin, y creo que cada vez va a tener menos relevancia todo lo que está o lo que une la gente que desconoce a Bitcoin, es decir, todas las criptodivisas, todas las criptomonedas, todo lo que tiene que ver con blockchain, va cada vez a tener menos relevancia. Porque sí que ha sido y sigue siendo unos escenarios de prueba y error muy buenos. O sea, sirven para comprobar qué es lo que tiene lógica o no, y además lo que tiene sentido se acaba implementando en Bitcoin. O sea, es un buen testeo para luego aplicarlo, digamos, al Internet del valor. Y fíjate que no digo el valor en Internet, sino el Internet del valor, porque en realidad Bitcoin es una red, es un Internet del valor. Entonces tú pruebas, haces una pruebas ahí con esas cosas que se pueden romper, con cosas que pueden fallar, con todas esas tecnologías, y luego lo aplicas a esa red que ya tiene un ecosistema, que ya tiene una infraestructura, que ya tiene todo desarrollado, y solamente lo aplicas para no perjudicarlo demasiado, ¿no? O sea, solo aquello que realmente es relevante y que va a hacer que se confluya. Y aquí entran, pues, muchas. Bueno, no me quiero meter, pero un montón de temas de. Pues de. Al final. Es que no sé si meterme en temas de ley Metcalfe y todo esto, que al final es, oye, cuanto más se usa una red, más probabilidad tiene de que. Mira, se entiende muy bien, por ejemplo, con las redes sociales. Cuando una red social cada vez es más grande, es más difícil que otra red social la sobrepase. Porque además ya empiezas a tener una costumbre, ya tienes gente. Es el efecto red. Al final, el efecto red cada vez tiene más sentido. También está el efecto Lindy, que cuanto más tiempo pasa, más difícil es que eso cambie. Hay un montón de. Bueno, de efectos, de condicionantes. De condicionantes, efectivamente. Así es. Y hablemos también de volatilidad, que es otro de los argumentos que se suelen usar justamente en contra de todo esto que venimos hablando, ya que la mayoría de las criptodivisas, incluida por supuesto Bitcoin, por su posible proyección o por su potencial, son extremadamente volátiles, lo han sido más, lo han sido menos, pero parte de su atractivo para muchos inversores incluso viene de esa volatilidad que genera, de hasta qué punto puede valer muy poquito y de pronto valer mucho y hacerte ganar dinero si has invertido en el momento correcto,
pero al mismo tiempo puede hacer perder mucho dinero a quienes lo hayan hecho al revés. Entonces, más allá de lo que nos pueda hacer ganar o perder, el hecho de que un valor sea tan volátil, imaginémonos que, por ejemplo, el oro fuera, recuperando la comparación, fuera igual de volátil, no tendría la misma reputación o no tendría un uso tan extendido como lo tiene, porque no sería... No podría ser una reserva de valor si no se sabe si va a seguir teniendo un valor más o menos parecido. Entonces, no te estoy aquí preguntando si... Es genial porque es si lo que la mayoría de gente tiene en mente también. Entonces, es genial que lo pongas sobre la mesa. Claro, no te pregunto si el Bitcoin va a dejar de ser volátil. Ujú. Ni que calcules su volatilidad, sino cómo puede Bitcoin vivir o cohabitar con esa volatilidad existente, siempre con los objetivos que tiene o que le ponemos encima que teníamos en mente. De nuevo, ahora sí recopilamos lo que hemos hablado desde el principio, que es, claro, a la gente no le encaja que algo sea volátil si lo pensamos como divisa. Que, por cierto, hay muchísimos países del mundo que tienen divisas más volátiles a la baja que Bitcoin. O sea, vemos un Venezuela o un Turquía que tiene miles % de evaluación, ¿no? Uh-huh. Y para ellos es algo incluso que conviven con ello. Pero independientemente de la divisa, cuando pensamos en algo como el oro, por ejemplo, de hecho, es curioso también que hayas dicho eso porque este año ha tenido mayor volatilidad el oro que Bitcoin. O sea, y de hecho el oro se ha apreciado más incluso de lo que lo ha hecho este año Bitcoin. Y nadie lo ve de una forma negativa. Al revés, ha tenido mayor atención. Uh-huh. Y es porque funciona como justamente una reserva de valor que es independiente. Una reserva de valor no es una estabilidad del valor. De hecho, no existe una estabilidad del valor. No hay ningún activo, ningún producto, ningún bien que esté plano, porque no existe lo plano no existe, porque tienes que compararlo con algo. Y todo lo que compares con algo ya tiene o un crecimiento o un descenso respecto a lo que estés comparando. Entonces, si medimos en euros o dólares todas las cosas más finitas, es decir, más escasas, que los dólares y los euros van a incrementarse en precio. Uh-huh. Básicamente porque hay mayor inflación y esa inflación en sí mismo, aunque no haya un comercio del activo, se va a apreciar respecto al dólar y al euro, ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos también es tener herramientas que nos permitan refugiarnos respecto a esa devaluación, no hay ningún problema en que haya algo que tenga cierta volatilidad, porque sin la volatilidad tampoco podría haber apreciación y tampoco podría, si quieres algo estable, que no es, uh-huh. no estés en ese tipo de producto, ¿no? Uh-huh. Es decir, oye, yo quiero estabilidad, genial, no lo hagas con esto. Oye, que quiero apreciación, vale, pues entonces tiene que tener volatilidad. O sea, lo que tenemos que tener en mente es, oye, ¿para qué sirve cada cosa? ¿Qué utilidades tiene y qué propiedades tiene? Y lo que no tiene sentido es utilizar un martillo para abrir una ventana. No sé cómo decir. O sea, es como son Hombre, cosas. Lo consigue, pero claro, ¿a qué precio? Exacto. Sí. Vas a romper la ventana al final, ¿no? Y la vas a abrir. Entonces, bueno, si hay gente que quiere utilizar productos que no sirven para eso. Uh-huh. Oye, que yo no quiero que Bitcoin sea volátil. No, o sea, utiliza otra cosa que sea menos volátil si no quieres volatilidad. Y cuando quizás quieras volatilidad o cuando quieras, pues, algo que sea ajeno al sistema, digamos, que tenga otras características que no tiene ese tipo de productos que sí que sueles utilizar, pues, pero lo mejor es entender cuáles son las características y cualidades de cada cosa y darle su uso. Uh-huh. Y bueno, quizá me estoy adelantando con esto, pero es que esta conversación nos lleva un poco hacia esa línea. Estaba pensando en preguntarte qué es lo que le falta a Bitcoin para ser más usado, pero creo que igual es una mala formulación de la pregunta, porque igual ya es muy usado realmente. Entonces, ¿cuál es el potencial tirando por lo alto de Bitcoin? Y como segunda parte de la pregunta, ¿qué le haría falta a día de hoy para lanzarse por esa ruta? Me gusta mucho esta pregunta y la voy a enfocar como de dos partes, ¿no? Es decir, hay gente
que habla de, por ejemplo, de la adopción de Bitcoin, ¿no? Oye, ¿cuándo va a ser más adoptado? ¿Cuándo va a ser generalmente aceptado? O cosas de ese tipo, ¿no? Y claro, si lo piensas bien, en realidad, en el mundo, es que me encanta que esté esto aquí porque la gente piensa muy en local, piensa muy en su país o incluso en su ciudad, pero es que estamos en un mundo global, es que estamos en un mundo en el que todo está jugando, todo está en el mismo mapa, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando pensamos a nivel mundial, no sé, si lo comparamos con una divisa, hay muchísimas divisas del mundo que se utilizan menos que Bitcoin a nivel mundial. O cuando hablamos de, no sé, un producto financiero, no sé, una acción, hay un montón de países del mundo que no tienen acceso a un producto financiero del SP500, o sea, de la bolsa americana. Hay un montón, o sea, cuando pensamos en cada uno de esos, o no sé, un activo inmobiliario, pues ¿cuánta gente tiene acceso a un departamento en Nueva York? O sea, no hay mucha gente que tenga la capacidad de comprar o de adquirir, o en Madrid. Pues, o sea, cuando vamos comparándolo con diferentes productos, con diferentes activos, pues es que no hay nada que sea realmente adoptado por todo el planeta. Y creo que Bitcoin sí tiene mucha más adopción por independiente de cada uno de esos activos en comparación, ¿no? Entonces, sí creo o sí considero que Bitcoin tiene una adopción grande y la siguiente pregunta sería, vale, ¿y cuándo va a poder tener más? ¿O cómo va a ser, ¿no? Claro, ¿cómo es más? ¿Cómo va a ser más? Bueno, yo creo que va relacionado, o esa ha sido mi investigación y mi estudio hasta ahora, va correlacionado con la mala gestión estatal o gubernamental, es decir, cuanta más incertidumbre hay o cuanto más deterioro hay de la riqueza del país, la gente más, por eso en países más destruidos, digamos, o con más necesidades o con más problemas monetarios, digamos, buscan una alternativa, o cuanto más destruyas la riqueza del país, más avispados se tienen que volver sus ciudadanos a decir, oye, tengo que buscar algo, porque el dinero que tengo o las opciones que tengo no me ayudan a estar cada vez peor económicamente. Entonces, se buscan esas alternativas y muchas de estas personas llegan a Bitcoin como una salvación, ¿no? Como una especie de... Sí, de reserva de valor. Exacto. Al fin y al cabo. Sí. Entonces, cuanto peor vaya en ese sentido, más adopción va a tener Bitcoin, ¿no? O sea que le iría muy mal a Bitcoin si todos los países lo hicieran muy bien y fueran muy responsables a nivel fiscal, financiero, de todas las políticas económicas, de todas las políticas monetarias o geopolíticas. Porque deteriora las economías, y si no, que nos pregunten en 2022 claro, con la guerra de Ucrania, porque fue un golpe para todos y lo sigue siendo. Y por otro lado, y este es un tema que viene muy a cuento en tu programa, y es que también se va a utilizar mucho más entre países porque, claro, mira ahora cómo están cómo se comunican a nivel de valor, a nivel económico, un bloque con el otro. ¿Cómo se comunica China? O sea, no, yo es que ahora ya no quiero el dólar. Ya es que estoy hasta los cojones del dólar. Yo quiero que Rusia o que mis aliados chinos utilicen mi divisa. No quiero que utilicéis el dólar porque, claro, eso. Y al revés igual. Entonces, claro, cualquier forma de intercambiar o de comerciar que beneficie más a unos que a otros es una putada. Y el oro tiene también sus dificultades, ¿no? Es como... Ostras, enviarlo, custodiarlo, tiene unos costes enormes en todos los sentidos. Pesa, claro. Y tiene riesgos incluso de transaccionabilidad, de rapidez, de todo ese tipo de cosas. Bitcoin soluciona esto. O sea, Bitcoin realmente es neutral. Oye, ni es de tu bloque ni es del mío, ni me beneficia más a mí ni a ti, ni tú puedes crear más que yo, ni tú puedes emitir más, ni tú puedes devaluarme a mí, ni yo puedo devaluarte a ti. O sea, es genial para eso. Entonces, claro. Y además, tú no puedes congelarme a mí mis fondos. Yo, Estados Unidos, no puedo congelarte a ti, Rusia, si tú no haces lo que a mí me gusta. Y así sucesivamente. O sea, todo
confluye en que es una herramienta extremadamente buena, no solo para comerciar y para transaccionar, sino también para protegerse, para que la riqueza del país se proteja respecto a sus competidores, vamos a llamarle. No enemigos, sino simplemente competidores, ¿no? Entonces, oye, eso va a hacer que cada vez se utilice más, porque muchas veces también pensamos en esta herramienta solamente como desde la persona, ¿no? Que es normal, porque es lo que la gente le suele interesar, ¿no? Oye, vale, a mí cómo me va mejor con esto o cómo me puede ayudar. Pero es que a nivel estatal, gubernamental, es increíble. O sea, es una herramienta alucinante. Sí, justamente esta parte del tema aquí es particularmente interesante porque justo, aunque evidentemente nos hacemos cargo de la importancia que puede tener una herramienta como esta para la economía doméstica de una persona o de una familia, cuando hablamos ya más a mayor escala de países y Bitcoin y las criptodivisas y la blockchain siguen estando presentes, es porque también tienen aplicaciones ahí y que pueden ser muy, muy buenas, justamente por lo que dices, para proteger o para despersonalizar quizá la riqueza de un país y que, porque es lo que decíamos antes del valor, en el fondo, creo que es central dentro de este tema, porque aunque todos tenemos un poco una idea de lo que es el valor, es muy difícil definir. Sí. Es un concepto muy complicado de definir. Es subjetivo, es un poco porque subjetivo. Es profundamente relativo a cosas. No, el valor como constante no existe y necesita siempre ser comparado a algo. Y depende de la necesidad, de la temporalidad, del momentum, de las casuísticas. Hay muchas casuísticas, sí. Claro, entonces, así, por así decirlo, se puede evitar que un país otorgue por sí mismo un valor X a su dinero y que ese dinero sea valorado o evaluado por su propio uso o por la comunidad en sí, de forma tácita o previamente escrita, como es el sistema blockchain. De hecho, antes de que entres en esa pregunta, es genial que hayas contado esto porque sí que se relaciona también con las preguntas anteriores y sí que te voy a dar como una especie de utilidad paralela que no sea solamente de Bitcoin, que se está utilizando de forma geopolítica y que tiene que ver con lo que estás diciendo para beneficiar, en este caso, a Estados Unidos, que recientemente han sacado una ley que se llama la ley Genius, que básicamente da permiso a los bancos, digamos, privados o a cualquier institución, porque incluso Sony ha hecho uso de esta ley, básicamente emitiendo su propio dólar digital, digamos, su propia criptodólar, haciendo a cambio una colateralización de esa emisión comprando bonos. O sea, es como Estados Unidos te dice, mira, si tú compras deuda del Estado, tú puedes emitir dólar que tenga una especie de paridad con los bonos. Entonces, claro, Estados Unidos se ha inventado una forma un patrón dólar que en realidad incentiva a un montón de compañías a comprar su deuda. Claro. Y también, en cierto modo, genera como mayor oferta de su divisa, mayor... O sea, todos los países que tienen un problema de su divisa, al final quieren dólar. Y con Internet hay mucha mayor accesibilidad a esto, ¿no? Entonces, está en cierto modo cubriendo la demanda que hay de dólares en el mundo por un montón de empresas que yo no digo ni que esté bien ni mal. O sea, todo tiene sus pros y contras y todo eso. Pero, claro, tiene un arma que con Bitcoin no tendría. Que es que no está descentralizado en ese caso. Claro. Además de que no está descentralizado, beneficia solo a uno de los nodos. De los nodos, o sea, o de los bloques, o de las potencias, digamos, o de lo que sea. Y tampoco digo que esté bien ni mal, solo digo un facto, ¿no? Un hecho de que, oye, Bitcoin sí sería en ese sentido más neutral. Es como, oye, no tendría la capacidad uno de los lados de decir, oye, pues mira, yo utilizo esta herramienta de esa manera y me beneficio de esta otra. Has utilizado una palabra que es muy interesante y que conviene explicar un poco. Colateralizar. Igual lo digo mal, pero colateralizar es aportar un valor de algo más aceptado, ¿no? Para responder a una apuesta o inversión que se hace. Es como, oye, yo en este caso, por seguir el ejemplo, yo emito dólares, pero para sustentar, digamos, el motivo por el que emito dólares, la misma cantidad de dólares en valor debería comprar bonos del Estado.
O sea, es como, oye, a cambio de que yo compro bonos del Estado, tengo la capacidad de emitir este dinero. O sea, haciéndolo más simple, sin utilizar toda esta... pues, podríamos decir que se parece en el mundo doméstico o más de nuestro mundo terrenal y del común de los mortales. Vamos a poner el ejemplo con una hipoteca. Yo podría pedir dinero colateralizado en mi vivienda. Eso sería como hipotecar mi vivienda. Es decir, oye, mi vivienda tiene un valor X, pues a mí me dan dinero colateralizado, o sea, que avala mi vivienda por ese valor. Entonces, en este caso, ya terminado de explicarlo, hipotecaríamos dólares. E hipotecaríamos en realidad los bonos para emitir dólares. Claro, los bonos para emitir dólares. Sí, o sea, está soportando, digamos, ese valor en dólares, lo está soportando el valor en bonos, que en realidad es... Perdona, una paja mental, o sea, una especie, porque al final mucha parte del sistema financiero o sea, es todo numeritos, contabilidad, pongo de aquí, de allá, pero es... Sí. Hay que cogerlo con pinzas todo esto porque el sistema financiero a veces parece casi como un Ponzi. De hecho, si lo viéramos literal, hay muchas veces que sí lo es. Pues totalmente. Y de hecho, volviendo a lo de colateralizar, que por cierto, un Ponzi, perdón, para quien no lo entienda, un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi es una estafa piramidal que todo el mundo conoce. Sí. Pues en ese sentido, y tampoco hace falta ser muy, muy experto, estar muy pendiente de esto, pero ya hablando con gente que mínimamente tenga un cierto interés, ya llegas a escuchar que es cierto que ese fenómeno de colateralizar pues tanto Bitcoin como bonos, como activos cripto en todo caso, sí que se está extendiendo más y que se está utilizando para respaldar un valor fiat en este caso, o sea, de divisas emitidas normalmente por estados o por la Unión Europea como puede ser, o el Banco Central Europeo como puede ser el euro. Entonces, es cierto que el hecho de que se esté haciendo cada vez más no aporta por sí un valor nuevo, o sea, no aporta un valor intrínseco a lo que es la tecnología, pero sí que es cierto que ayuda a democratizar su uso y a extenderlo a más cosas, con lo cual, no me acuerdo cómo se llamaba este efecto de los que mencionabas, pero el efecto que se consagra por la repetición del uso, al fin y al cabo, si pues, los chicos o chicas que estén naciendo hoy y que se dediquen al mundo financiero y que cuando aprendan un poco más del mundo financiero descubran que pueden respaldar valor no solo con dólares, no solo con oro, no solo con activos inmobiliarios o financieros, sino también con activos cripto, ya no va a ser como una novedad, sino que va a ser parte de la normalidad. Eso también puede hacer o puede contribuir, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, de hecho... Casos reales, te pongo un ejemplo incluso de un amigo, no puedo nombrarle, pero una persona que vive en Cuba, que pues está en una situación compleja, digamos, y que tiene ciertas dificultades, pues él sí utiliza Bitcoin, no para gastar directamente, sino para poner el ejemplo que acabas de decir, literalmente, esta persona lo que hace es poner su Bitcoin de colateral, es decir, como garantía, para pedir prestado y utilizar ese dinero para comer, para su día a día. ¿Y por qué hace esto? En lugar de gastar directamente Bitcoin. No porque no se lo acepten, porque allí en Cuba prácticamente cualquier cosa que no sea el dinero habitual o sea, te aceptan dólares, te aceptan cualquier cosa, con tal de que no se devalúe, ¿no? Y sí podría hacerlo directamente con Bitcoin, hay mucha facilidad para cambiarlo incluso en la calle y demás, pero la cuestión es que si tú entiendes que hay un activo que con el tiempo se revaloriza por muchos motivos, por su escasez, por sus características, por sus bondades y demás, entendiendo que lo que podría ser igual que tener acciones, tener oro, que al final son más escasas que el dinero fiat, y como sabemos que en el largo plazo tienden a revalorizarse, si yo en vez de gastar eso, lo que hago es ponerlo de colateral y pedir en este caso dinero fiat que sí se va a devaluar, claro, yo lo que debo, en este caso, esa persona lo que debe va a ser menos con el tiempo. Y lo que ha puesto de colateral va a aumentar de valor con el tiempo. Entonces, le compensa porque su colateral siempre va a ser más y su deuda siempre va a ser menos. Y en cambio, si hubiera gastado directamente, en realidad tendría lo que se llama un coste de oportunidad. Agota el valor, realmente. Claro.
Y claro, sí, efectivamente. Sí, porque es que es verdad que es un pasito pequeño, pero muy importante el hecho de que al estar hipotecando algo, yo lo doy porque sé que vale y sé que responde al préstamo que estoy pidiendo, y el otro me lo acepta porque sabe que en caso de yo no llegar a pagar, lo que es la garantía que yo le estoy dando tiene valor per se. Pero es que además luego está ese pequeño twist que añades, que es que el Bitcoin, ya sea por su volatilidad o por su naturaleza propia, tiende a subir o bajar de valor. Y esa garantía X que yo he dado, que pueden ser, por ejemplo, 10.000 bitcoins, bueno, eso es un montón. 10 bitcoins sigue siendo mucho, pero esos 10 bitcoins que yo he dado y que en este momento pueden ser pues $900.000, igual para cuando se cumpla el plazo de esa garantía, en la que yo eventualmente tendría que responder a ese préstamo, igual siguen siendo 10 bitcoins, pero en lugar de $900.000 valen 1.200.000. ¿Qué es lo que pasa? Se entiende mucho mejor cuando hablamos de casas. O sea, en realidad, normalmente la gente común que se quiere comprar una casa y que pide una hipoteca por un X precio de la casa, seguramente cuando termine de pagar la hipoteca no vale lo mismo esa vivienda. Es altamente probable que valga mucho más de lo que valía cuando la pidió. Entonces es el mismo ejemplo de forma como mucho más común, ¿no? Que la gente lo entiende perfectamente. Sí, provoca que la casa también puede subir también de valor, evidentemente. A eso me refiero, que la Claro. casa va a valer más. Que la Sí. casa va a valer más del principio cuando pides la hipoteca, a cuando pides, o sea, al final de pagar la hipoteca. Eso es lo que me refería justamente, que sí, que es altamente probable que esa vivienda valga más y es el colateral. O sea, tú cuando has pedido un dinero, en realidad lo que estás haciendo es poner, porque si no pagas ese dinero, pues si no pagas, te van a quitar el colateral, digamos. Claro. Esa garantía es tu casa. Entonces, esa garantía también crece. Y de hecho, muchas personas que utilizan su patrimonio y que no tienen tanto dinero líquido, lo que hacen es jugar también con esto. Es decir, tú puedes retasar, en este caso, la vivienda una vez que ha subido de valor para tener mayor capacidad. Y ahí está la diferencia, justamente, que es que en este caso el colateral de Bitcoin que se hubiera dado se retasa solo, no hay que retasarlo. Eso es lo que. Una de las bondades que tiene. O sea, Bitcoin tiene muchísimas características positivas respecto a otros activos, y una de ellas es esta, que la gente no es consciente de que tú puedes auditar, que sería la palabra correcta, auditar 24/7, 365, o sea, todos los días, a todas horas, da igual que sea festivo, da igual lo que sea, el valor de ese activo. Y eso como garantía es genial, porque el banco, por ejemplo, que te da una hipoteca para tu vivienda, no vuelve a saber realmente cuánto vale esa casa hasta que no la vuelve a hacer una tasación. Y solo puede hacer una tasación por vez. No puede saber en tiempo real. No puede auditar en tiempo real el valor de esa casa, porque imagínate que, por lo que sea, estuviera por debajo de lo que debe la persona que ha pedido la hipoteca. Oye, podría decir, es que no está garantizando. Es una dación en pago tácita, claro, de hecho, casi. Claro, eso es como, oye, si yo quisiera cobrarme, o el que paga dice, no, yo ya no te pago porque no me compensa. Quédatelo. Claro. Pero claro, como no se sabe a tiempo real esa tasación, en cambio, pues con activos de ese tipo que sí que cotizan 24/7, pues sí que se puede saber, y siempre tienes como parte de. Porque también es importante la otra parte, ¿no? La parte del que da la deuda, aunque nos estamos metiendo también en un tema financiero que a lo mejor, no sé si quizás la gente se pierde un poco. Yo creo que ha estado bien, porque en todo caso hemos llevado de la mano a nuestros oyentes y les hemos explicado cada paso, o sea que yo creo que ha estado bien, pero sí que Ojalá es cierto que hemos tocado profundidad. Y que para eso estamos, al fin y al cabo, haciendo este episodio. No vamos a hablar de lo que todo el mundo ya sabe. Hemos hablado, eso sí, de las cosas más positivas, que son muchas, del Bitcoin, pero también, como aquí somos un programa serio, también vamos a hablar de los contras, de las cosas que no son tan buenas y que innegablemente también están ahí. Una de las que más se ha criticado, además de esto de la volatilidad que hablábamos antes, es justamente sobre la trazabilidad de Bitcoin. Pero en este caso, así como la blockchain permite trazar por dónde pasa el dinero o los activos de un lado a otro, a la vez
también otorga permite a las personas que participan de él ir de incógnito o ser una discreción adicional. No hay que dar un número de identidad para poder hacer determinada transacción, sí para tener una cuenta en un exchange, pero no para tener Bitcoin como tal o para tener una criptodivisa. Y claro, eso molesta a muchos, entre ellos principalmente los países, y mucha gente que dice que el hecho de que Bitcoin pueda ser anónimo y que uno pueda tener un montón de Bitcoin sin declararlo, permite tanto que determinadas personas oculten su patrimonio cuando deben responder de determinados actos, criminales o no criminales, o de simplemente deudas. Permite también esconder activos, permite comprar o poner precio a determinadas cosas que según la ley internacional no lo tienen, como pueden ser personas, como pueden ser armas vendidas ilegalmente, como pueden ser las drogas, muchas cosas. Y es una de las críticas, yo creo que más activas están ahora mismo. ¿Qué tienes que decir sobre ello? Es mucho más anónimo el dinero que emite el gobierno. En realidad, el efectivo es muchísimo más anónimo que una red que es inmutable y que sí o sí deja algún rastro y que además no puedes modificar ese rastro. En cambio, yo con el efectivo no dejo ningún rastro. Yo te doy a ti, Guille, la cantidad que sea, en el momento que sea, y eso absolutamente nadie más que tú y yo lo sabe. En cambio, si hacemos exactamente lo mismo con Bitcoin, de momento nadie lo sabe, pero lo que sí hay es una transacción hecha en una red que es inmutable y que no se puede cambiar, ni por ti, ni por mí, ni por nadie, ninguna otra. Entonces, siempre dejamos esas huellas que quizás en algún momento sean una pista para tirar del hilo para una investigación de lo que sea, o si hemos hecho un acto delictivo es mucho más fácil. Y te lo digo porque yo he sido forense para actos delictivos relacionados con Bitcoin. Y es extremadamente más fácil que si hubiera sido ese mismo acto con efectivo. O sea, no podríamos haber hecho absolutamente nada. Pero sí hemos podido hacerlo básicamente porque nos da pistas, ¿no? Y dependiendo, la gente no sabe cómo hacer ese tipo de transacciones. O sea, hay muchas formas de hacer transacciones que dejan mayor pista o menor pista. En realidad, en el sistema bancario pasa lo mismo. También hay formas de hacer más fehaciente algo o menos, ¿no? Claro. Pero lo que sí que es seguro es que hay formas mucho mejores para hacer un acto delictivo y vamos, yo si fuera un terrorista o si fuera un narcotraficante o si fuera, o sea, creo que no, no elegiría Bitcoin para hacer ese tipo de actividades porque al final constantemente estoy dejando ahí información que no me gustaría y que puede directamente señalarme. Porque al final todo lo que está en Internet tiene al final una IP, tiene una localización, tiene un email, tiene un montón de información que apunta hacia sitios y más aún si tiene encima una trazabilidad. Entonces, normalmente la gente cuando dice esto es porque desconoce sobre el tema. Y permítame que insista, porque igualmente es cierto que si tú lo fueras, que no lo eres, evidentemente, si no, no estarías aquí enseñando la cara, pero aquellos que sí lo son, sí que siguen utilizando cripto, o sea, Bitcoin o Monero, que justamente es una de los criptoactivos o de las criptodivisas más utilizadas en este sentido, porque yo tampoco lo sé técnicamente, pero por lo que he entendido tiene un protocolo que permite, o sea, o que impide justamente una trazabilidad aún mayor que Bitcoin. Y es cierto que el cash o el efectivo en sí es más complicado de rastrear, pero creo que justamente lo que se puede estar criticando en este sentido no es solo que sea difícil de rastrear, sino la relación que hay entre que es difícil de rastrear, pero que igualmente es mucho más fácil de transportar por el mundo. Porque el cash es cierto que no deja ningún rastro, pero si tú quieres transportar 10 millones de euros de Madrid a Singapur, puedes hacer un avión, pero ya va a tener que ser privado, si no, por encima de 10.000 lo tienes que declarar. Si es embargo, aparte de que va a tardar mucho, a ver a quién mandas para vigilarlo, etc. O sea, tiene sus implicaciones. Sin embargo, Bitcoin
es relativamente discreto y además es súper rápido porque las transacciones se hacen en un segundo. Siempre y cuando se mantengan en ese sistema. Porque normalmente todo lo que no tiene que ver con ese tipo de transacciones lo tienes que hacer. O sea, el camello no te vende en Monero. Las cosas que necesitas para hacer todo el terrorismo no lo puedes pagar en Monero. Entonces, cuando tú quieres pasar de un mundo al otro, es mucho más problemático. ¿Cómo pasas, no sé, 30 millones, 300 millones de Monero a efectivo? O sea, es extremadamente complicado. O sea, eso es lo que la gente no piensa. La gente dice, bueno, se puede pasar de China a Groenlandia. Ya, ¿y luego qué? Porque lo tienes allí y ¿qué? Tendrás que hacer algo con ello. Entonces, lo que sí hay es un sistema desde hace muchos años, muy sofisticado, incluso con gobiernos de por medio para transportar dinero en efectivo o para intercambiar o para transportar, incluso sin transportarlo, porque hay triangulaciones. Hay incluso el sistema financiero, se sabe que el sistema financiero en sí mismo, los grandes bancos, muchas veces está facilitado el hecho de que haya cuentas de grandes narcotraficantes que sí, hay bancos que con bien. Claro, en paraísos fiscales. En paraísos fiscales y todo ese tipo. Paraísos. Claro, también. O sea, realmente de verdad, es extremadamente más sencillo para todos esos círculos delictivos hacerlo tal y como lo han estado haciendo hasta ahora. Que tratar de meterse, porque muchos de ellos no conocen cómo funciona, les parecen barragoso, quizás no puedan luego meterlo en el día a día. O sea, y que tiene su riesgo porque si uno se equivoca por un número al hacer una transacción, pierdes todo. Así no sabes dónde ha ido. De hecho, hay un montón de estudios también de esto, de cuánto se utiliza en Bitcoin en temas delictivos respecto a, o sea, nunca se puede llegar al dato exacto porque son igual que cuando calculan, oye, ¿cuánto dinero negro hay? O sea, es difícil de saber con exactitud, pero se tienen ciertas referencias y es una cantidad ínfima. En realidad es una cantidad muy pequeña. En todo caso, está bien tener la respuesta de alguien que ha sido forense en estos temas, porque no es una respuesta imaginada, sino es una respuesta que viene de la propia experiencia. Así que creo que tiene todavía más valor. Valga la redundancia. Gracias. Nos quedan 5 minutos solo para 2 preguntitas que quería hacer porque las dos son importantes. Una de ellas es sobre la tecnología cuántica. No somos tampoco informáticos, ninguno de nosotros, y la tecnología cuántica nos suena como algo muy wow, enorme y gigantesco, pero hay quien dice que esta tecnología, que permite hacer millones de operaciones a la vez, de forma simultánea en todos los nodos donde se repliquen, podría llegar a amenazar la tecnología según la que funciona Bitcoin. ¿Hasta qué punto? Hay como oleadas de FUD que le llaman, ¿no? Como de miedos infundados. Ya hubo una oleada del tema cuántico y ahora ha vuelto otra vez. Y efectivamente hay ciertas partes, digamos, de Bitcoin que influirían, no a todo, no tiene sentido esto que dicen de que lo romperían y cosas de ese estilo, pero sí hay ciertas partes que se verían influidas siempre y cuando esa cuántica funcionase tal y como se supone que debería ser, que no lo es de momento. O sea, no hay utilidad real actualmente en la rotura criptográfica del cuántico. Por otro lado, Bitcoin está muchísimo más preparado que casi el resto de, pues no sé, de temas bancarios, de bases de datos online, de todo ese tipo de, no sé, de un montón de cosas en la nube que hay, de información en la nube, que tiene unos niveles mucho más bajos de encriptación de lo que tiene Bitcoin. Bitcoin está a niveles mucho más grandes, con mucha mayor potencia en todos los sentidos. Entonces, lo que no entiendo es por qué normalmente se pone el foco en... O sea, el problema es con Bitcoin. No, si da igual, si Bitcoin sería una gilipollez en comparación al problema que tendríamos con todo lo demás. O sea, estaríamos hablando de, no sé, hasta... Es que...
cámaras, sistemas de seguridad, hay un montón de temas que serían extremadamente... móvil. Claro, La PAS de 4 números. Claro, sería extremadamente problemático. O sea, Bitcoin sería anecdótico para el mundo. Si realmente pudiera llegar a romperse Bitcoin, todo lo demás estaríamos realmente jodidos. En cambio, se pone el foco ahí que, o sea, no sé, me parece sorprendente, pero aún así, realmente necesitamos muchísimo más avance de todo lo cuántico para que suponga una amenaza a todo lo que tenemos establecido. No solo a Bitcoin, sino al resto de seguridades. O sea, actualmente no es un problema. Normalmente se mide por quads y estamos en... Es que ni en el 10% de lo que se necesita para llegar a algo problemático o a algo desafiante, ¿no? Entonces, aún así, aunque llegase a eso, yo siempre digo que es más complicado llegar a solucionar el problema que a poner un problema más difícil. Es decir, vamos a poner una casuística como por ejemplo un sudoku. La cuántica sería solucionar el sudoku y la criptografía sería el problema en sí mismo, ¿no? El problema del sudoku en sí mismo, ¿no? Pues es mucho más fácil poner un sudoku nuevo que solucionar el nuevo sudoku más rápido. Es decir, la criptografía que ahora mismo está en Bitcoin, por ejemplo, realmente sí se puede cambiar, sí se puede hacer anticuántica de forma mucho más sencilla de lo que la cuántica llega a romper ese problema, ¿no? Entonces, cuando se acerca, en caso de que esté mínimamente cerca, se puede cambiar esa encriptación de forma mucho más sencilla de lo que realmente tarda la cuántica en llegar a romper eso. Y muy rápido, porque esto creo que a nuestros oyentes les va a interesar mucho, porque la mayoría nos escuchan desde aquí, desde España, y es que se ha hablado mucho sobre las nuevas regulaciones que por todo el mundo se están adoptando, pero también aquí en España. Y la única pregunta que te voy a hacer sobre esto es, ¿está la legislación española preparada o, por el otro lado, se ha pasado y ha sobreregulado sobre Bitcoin? Y me lo pregunto pensando en dos tipos de personas, tanto los que no tienen o no les interesa y no van a tener, ni les va a interesar, y los que sí la tienen y pueden llegar a representar un peligro por lo que puedan hacer con ello, acumulan. Pues, lo que decimos siempre, mucha riqueza es poder y el poder mal utilizado es peligro. En ese sentido, ¿cómo está la regulación del mundo cripto aquí en España a día de hoy? Verdes, pero lo que hay o sea, en toda Europa, o sea, el mundo tiene muchos problemas, pero Europa tiene, desde mi perspectiva, una sobreregulación. O sea, el motivo por el que no hay innovación es porque nosotros innovamos en regulación. O sea, normalmente la regulación debe ir a posteriori de la innovación. Es decir, oye, ha surgido algo, vamos a tratar de poner unas reglas a esto, ¿no? Esté yo más de acuerdo o menos con las reglas que se deben poner o no. Pero la cuestión es que normalmente se hace así. Primero es la innovación y luego la regulación. Y aquí hacemos al revés. O sea, primero regulamos antes de que existan las cosas. O sea, por ejemplo, con la IA, o sea, en Europa no hay nada de IA y hemos ya puesto una regulación enorme respecto a algo que ni siquiera hay competitividad, ni hay empresas, ni hay nada para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Espantar a la innovación. O sea, la innovación se tiene que ir a otros sitios donde les permitan realmente innovar, realmente avanzar, porque la regulación son barreras que no permiten el desarrollo cuando son extremas. Y eso es lo que pasa aquí. Tenemos las mayores regulaciones del mundo. O sea, tenemos las mayores barreras que existen. Entonces, pues eso son barreras a progresar y estamos viendo cómo pues, nos quedamos atrás y nos perjudican más que benefician. De acuerdo, comparto también con eso, y creo que también
como ciudadanos podemos educarnos un poco para intentar dar más motivos a quienes nos gobiernan, al menos para que los tengan, aunque luego no los usen quizá, pero o sea, mostrarnos como gente educada, como gente responsable y con ganas de aprender y capaces de gestionar nuestro propio patrimonio, para evitar que surjan pretextos para poder regular sobre ese tipo de cosas. Exacto. O sea, al final, me lo imagino, es una forma muy simplista de verlo, pero es algo así como el padre que sobreprotege al hijo, ¿no? Oye, es que al final no le dejas ni siquiera crecer, ni aprender, ni darse sus propias avances, porque al final, claro, le estás sobreprotegiendo tanto que no va a poder ser autosuficiente. O sea, le cortas las alas en todos los sentidos, entonces, ¿cómo va a poder desarrollarse como ser humano? Claro. Pues lo mismo pasa ahí, ¿no? Nos toman como de tontos, como si no pudiéramos tomar nuestras propias decisiones, como si no tuviéramos criterio, no podemos responsabilizarnos de nuestros actos, y entonces pues nos hacen dependientes al final. Así es. Pues espero que esta conversación haya servido para todos y todas los que nos han escuchado para educarse un poquito mejor, para ser más responsables y para ser sujetos financieros más competentes en este ecosistema financiero que compartimos al fin y al cabo todos. Sí. Porque será bueno para todos nosotros. Así que muchas gracias por contribuir a tan noble fin, Adrián Bernabeu, y nada, que sepas que tienes un micrófono abierto aquí en Puzzle de Fronteras para cuando quieras venir a hablarnos de Bitcoin, de blockchain o de cualquiera de tus averiguaciones directa o indirectamente relacionadas con ello. Muchas gracias por invitarme y ojalá que sí que podamos tener otra excusa para repetir. Seguro que sí. Y a todos vosotras y vosotras, un gusto teneros por ahí, del otro lado de la pantalla, otro episodio más. Y sabed que como cada domingo a las 9 de la mañana sacamos un episodio nuevo de Puzzle de Fronteras tratando temas que directa o indirectamente están muy relacionados con el cotidiano de nuestras vidas y con las noticias que vemos en la televisión, en la radio o en la prensa. Hasta la próxima.